Hola, muy buenas tardes, mis preciados estudiantes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente día. A continuación vamos a mirar realmente los temas que se van a pasar para nuestro examen, ¿de acuerdo? Que vamos a necesitar para nuestro examen. El primer tema que vamos a necesitar para nuestro examen es propiedades de la potencia. Sí, recuerden que nosotros habíamos visto propiedades de la potencia. Habíamos visto propiedades de la potencia en las primeras semanas. Y habíamos visto, por decir algo, ejercicios como 9. Permítame, ¿no? Entonces, habíamos visto como 9. Bueno, permítame cambiar para 9 al cuadrado, ¿cierto? Por 3 a la menos 1, ¿cierto? Por, digamos, 5 a la 3, por 4 a las menos 7, por 5 a la menos 2, ¿cierto? Entonces, la idea es cómo expresar esto, ¿cierto? Entonces, sencillamente recuerden que los que están arriba con un menos, con un exponente negativo, van debajo. Entonces, esto quiere decir que tenemos 9 al cuadrado por 5 a la 3, ¿cierto? Son dos números que tienen los exponentes positivos, los únicos. Y abajo irían, perdón, y aquí abajo irían 3 a la 1, el que tenemos acá, a la menos 1, por 4 a la 7, por 5. ¿No? Eso es lo que tenemos en este momento. ¿Sí? Cuando hay un negativo, sencillamente se multiplica. ¿De acuerdo? Más o menos esa es la respuesta, ¿cierto? Ya si queremos un dato nuevo, podemos utilizar 9 por 9, 81 por 5 por 5 por 5 nos daría 125, ¿cierto? Dividido en 3 que multiplica a 4 a la 7, eso nos daría 4 por 4 por 4 por 4, eso nos daría aproximadamente, a ver, las cuentas por acá con ayuda de nuestra calculadora, 4 4 4 por 4, 16.320, 16.384. 16.384, ¿cierto? Más, ¿de acuerdo? Perdón, multiplicado por 5 al cuadrado que nos daría 25. Ok. Recordemos, mis estudiantes, que esto lo podemos dejar escrito de la siguiente manera. 80 ay, perdón, en un momento. Acá. De borrar. ¿Ya? Entonces tenemos acá 81 por 125 por 125, una aquí muy chiquita. 3 por 16.384 por 25. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Esta expresión es esta misma que tenemos acá. ¿Mm?
Esta señorita, ¿cierto? La podemos expresar como 9, ¿cierto? O como 9 al cuadrado, ¿de acuerdo? Por esta la podemos escribir como 125, eso nos daría como 25 por 5, ¿de acuerdo? Entonces este lo descomponemos en 9 por 9, o 9 al cuadrado, y este de 125 lo descomponemos como 25 por 5, ¿cierto? Dividido en 3 por 16.384 por 25. Este 25 se cancela con este 25 y sencillamente nos quedaría 9 al cuadrado por 5 dividido en 3 por 16.384. Esto se puede ver como 3, esto lo podemos ver como 3 al cuadrado, ¿sí? Pero se puede ver de la siguiente manera. 3 al cuadrado, y eso se puede ver como 9, ¿cierto? Por 5, 9, y el 3, perdón, por 10.384. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente podemos multiplicar ese 3, ¿cierto? A la 4, 3 a la 4, por los 4, ¿m? Por 5, dividido en 3, que multiplica 16.384. Este caballero se nos puede ir, ¿cierto? Y tenemos 3 a la 3 por 5 dividido en 16.384. ¿Listo? Y de esta manera, pues hemos hecho este ejercicio que es de potenciación. Todo esto que vemos acá es similar, esta expresión es similar a esta que tenemos. ¿Listo? Bueno, parte que sencillamente podríamos descartar, ¿de acuerdo? Listo. Lo otro que tenemos son propiedades de radicación. Entonces vamos a completar, a borrar nuevamente nuestro tablero. Vamos a escribir las propiedades de radicación. Para las propiedades de radicación tenemos los. Y tenemos las propiedades de radicación, por decir algo, serían como tenemos, digamos, raíz cuarta de 144 por 125. Lo primero que tenemos que recordar es el momento para una raíz, ¿cierto? Nosotros recordemos que prácticamente la raíz y la potencia tienen que ver con en que la raíz sencillamente es una potencia fraccional. ¿De acuerdo? Por decir algo, tenemos raíz cuadrada de 5. Eso quiere decir que tenemos 5 a la 1. ¿Listo? Que tenemos raíz cúbica de 5. Eso viene siendo 5 a la 1 tercia. Y tenemos raíz
cuarta de 5 tenemos 5 a la 1 cuarta, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? En paréntesis para que no nos cause problema. Probablemente también raíz quinta de 5 nos daría 5 a la 1 quinta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer acá. Con respecto a toda esta parte que vemos aquí, sería toda esta expresión multiplicada, ¿cierto? Nótese que está multiplicada, más no está sumando, por elevada a la raíz cuarta, ¿de acuerdo? Elevado a un cuarto a raíz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación, chicos? Si nosotros tenemos esta parte, ¿cierto? Aquí podemos escribir lo siguiente. Raíz cuarta de 144, eso nos vendría diciendo a 2 al cuadrado, más 125 que nos daría siendo 5 a la 3, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos raíz cuarta de 12 al cuadrado más, perdón, por raíz cuarta de 125. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que acontece de que esta, ¿cierto? Antes de que se me olvide, aquí cometí un pequeño error. Y esto lo hago también para que nosotros veamos que cuando es suma, ojo con esto, cuando es suma, como yo lo dije acá, ¿cierto? Que había colocado el cuadrado y el más, ¿cierto? Esta propiedad no se puede cumplir, ¿sí? Esta propiedad se cumple sí y solo sí cuando estamos nosotros multiplicando esta parte, ¿de acuerdo? Pues aquí es por, ¿no? Cuando es por se puede partir, cuando es más no se puede partir. Entonces, como es por, se parte. Entonces nos queda de esta manera, ¿cierto? Entonces aquí por decir algo nos queda 12, ¿cierto? Nos quedan 6 por 2, ¿cierto? Al cuadrado, y a toda esta parte le podemos sacar la raíz cuarta. Por raíz cuarta de 125. Acá lo podemos escribir como 25 por 5, para ponerle más sabor a la cosa. Ahora podemos escribir 5 por 125, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, perdón, es 5 por 25. 5 por 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues sencillamente, aquí podemos escoger, ¿cierto? Este señor de acá y le podemos decir 4, raíz cuarta de 6 al cuadrado, por la raíz cuarta de 2 al cuadrado, por la raíz cúbica, perdón, la raíz cuarta de 5 por la raíz cuarta de 20. ¿Listo? Entonces es lo que tenemos que hacer acá. Sencillamente, pues, aquí se puede ver como 6 a la 2 cuartos, contra las propiedades de las potencias, por 4, por 2, perdón, por 2 a la 2 cuartos también, que multiplica a 5 a la 1 cuarto, por 25 a la 1 cuarto. Y el resultado final de esto sería 6 a la 1 medio, que multiplica a 2 a la 1 medio,
por 5 a la un cuarto por 25 a la un cuarto. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos acá directamente para hacer igual a esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí toda esta expresión que tenemos acá. Este es el resultado. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta ahí hemos desarrollado otro punto de la potenciación. ¿Listo? Perdón, otro punto de la radicación. Recordemos que las propiedades de potenciación y radicación pues conllevan porque son cosas o operaciones matemáticas iguales. ¿Listo? Otra cosa que tienen que repasar, pues hasta ahí propiedades de la radicación y de la potenciación, ese es el primer punto. Entonces, en este momento nosotros estamos viendo, ¿cierto? Cuando tabulamos una serie de datos, cuando estamos tabulando una serie de datos, entonces vamos a realizar una tabulación especial. Vamos a realizar una tabulación especial, ¿sí? De datos. ¿Eso con el fin de qué? De que, chicos, recordemos el principio de función, ¿cierto? Que puede ser una tabulación de datos, ¿cierto? Entonces, podemos crear una función a partir de una tabulación de datos, por ejemplo, unas ventas, ¿sí? Unas ventas en enero, febrero, marzo, abril, mayo, sí, en enero se vendieron, que se vendieron 12 millones. Ujú. En febrero, que se vendieron 14 millones. En marzo, que se vendieron 16 millones. Y así sucesivamente. En abril, que se vendieron 18 millones. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, nótese cómo hay una tabulación, ¿cierto? De meses, ¿cierto? Versus dinero que se vende, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos obtener, ¿sí? Una gráfica, ¿cierto? Que diga más o menos en enero tuvimos acá una serie de 12 millones a venta. En febrero tuvimos una venta de 14. En marzo tenemos una venta de 16. Y en abril tuvimos una venta de 18 millones. Entonces empezamos aquí con enero, febrero, marzo y abril, ¿cierto? Ah, perdón. No, 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 aquí no es. Tenemos aquí enero, febrero, antico, hacemos todo mejor. Aquí estamos con enero, febrero, marzo y abril. Entonces, nótese que aquí tenemos una recta, ¿cierto? En la cual podemos sacar una ecuación implícita, podemos sacar una ecuación explícita, podemos sacar una ecuación punto pendiente, podemos encontrar una pendiente, ¿sí? Y esa recta, ¿cierto? Va a ser igual a y igual a mx más b. Podemos sacar corte con el eje X, corte con el eje Y, ¿cierto? Listo. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos enero más o menos así, ¿cierto? Entonces, a partir de estos datos podemos construir una gráfica, ¿cierto? Entonces, aquí podemos verificar la variable dependiente e independiente, que es independiente, pues son los meses del año, dependiente es el dinero que tenemos acá, ¿cierto? La información que obtenemos acá es la información de ventas relacionada o los millones vendidos relacionados con cada mes, ¿cierto? Dinero obtenido por ventas o ventas por cada mes, ¿cierto? Y si se puede considerar función, ¿sí? Es una función, pues sencillamente porque para cada elemento del dominio hay un elemento de recorrido. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ahí lo podemos ver. Entonces, se puede caracterizar como una función tipo línea. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ya después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Son las famosas ecuaciones,
la recta, eh, la recta como tal, ¿cierto? Ecuación de la recta que es y es igual a mx, más ecuación explícita. Entonces recuerda que yo por decir algo tenía y igual a 3x más 4, ¿cierto? Entonces ahí les mandaba a hacer ustedes directamente, les voy a mandar a ustedes directamente a hacer, tener un rango de datos, si a graficar esta parte, hallar los puntos con el corte con el eje X, y con el corte con el eje Y, ¿cierto? Entonces recuerden esa parte que también podemos hacer la función. Este tiene que ver mucho con el segundo punto, ¿no? También, ¿no? Porque botaría una ecuación explícita y a partir de ahí graficaríamos y un montón de cosas, ¿listo? Y prácticamente la canónica se puede realizar, ¿sí? Recuerde que las canónicas, las ecuaciones son tres, ¿no? Ecuación implícita, ecuación canónica, ecuación explícita, esa es la misma general, ¿sí? Y esta es la ecuación explícita, canónica, implícita, y además de eso también falta una ecuación que es punto pendiente. Y la otra es la pendiente, ¿listo? ¿Ok? Entonces son estas tres partes que tenemos que tener en cuenta ahí, ¿no? La ecuación implícita, la ecuación canónica, la explícita, el punto pendiente y la pendiente, ¿cierto? Entonces son cinco ecuaciones para calcular. Vamos a ver que pronto ustedes sacan el formulario, bien dijimos. Entonces podemos utilizar un formulario para nuestra evaluación, ¿sí? Y pues trabajar en ese. Y aquí podemos hallar, digamos, si yo les doy una ecuación implícita como esta, ¿cierto? Entonces automáticamente podemos elaborar la tabla de datos, la tabla de datos, o tenemos una gráfica, ¿sí? Y automáticamente podemos encontrar la gráfica, podemos encontrar bueno, a partir de la ecuación implícita que es esta, podemos obtener la explícita, y a partir de estas implícitas o de la gráfica podemos obtener la ecuación canónica, ¿de acuerdo? Que ya lo hemos visto en clases del cansancio, ¿listo? Eh, También, digamos, tenemos un análisis muy especial, donde vamos a analizar, digamos, algunas propiedades como la pendiente de una recta para tomar decisiones. Si yo les digo, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Vamos a subir acá, digamos, aquí tenemos una pendiente en kilómetros y aquí el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cierto? Tenemos que kilómetros versus tiempo más o menos es potencia, ¿cierto? Bueno, velocidad, perdón, velocidad es igual a kilómetros, distancia sobre tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que aquí nos echemos 6 horas. ¿Mm? Entonces nos echemos 6 horas a pie, ¿cierto? Y vamos a caminar una distancia, supongamos que 18 kilómetros. Entonces 18 dividido en tiempo en 6 nos daría 3 kilómetros por hora, por T, ¿de acuerdo? Donde T prácticamente es la hora que estamos utilizando, ¿de acuerdo? El tiempo que estamos utilizando. Luego viene, ¿cierto?
Entonces sería prácticamente como 3, ¿de acuerdo? Luego viene una segunda ecuación que podemos utilizar, que sería esta de acá, donde prácticamente veríamos que seríamos 2 kilómetros. Bueno, supongamos que aquí serían 18. Aquí podemos ver 12 kilómetros dividido en 6 horas. Prácticamente tenemos una ruta de 2 kilómetros por hora. Entonces puede ser 2 por el tiempo, ¿de acuerdo? Y tenemos una última, ¿cierto? Donde prácticamente caminamos 6 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 6 kilómetros por hora. Y eso nos daría prácticamente 6, perdón, 6, perdón, tuve un pequeño inconveniente. No es 6, es 1. Porque 6 kilómetros por hora, 6 dividido en 6. 6 kilómetros dividido en 6 horas nos daría 1, ¿cierto? Es la pendiente de 1. Entonces sería 1 kilómetro por hora por el tiempo, ¿cierto? Entonces prácticamente sería 1t. Ok. Entonces nótese aquí que la velocidad más chiquita, en este caso, ¿cierto? Sería esta, la velocidad más pequeña. ¿Por qué? Porque es la de menor pendiente, ¿cierto? Entonces, siempre que tengamos una gráfica de este tipo, ¿cierto? Donde tenga la menor pendiente, ¿cierto? Es lo menor en todo, ¿sí? En este caso, pues tenemos aquí las distancias, ¿cierto? Esta es la menor velocidad, esta es la menor pendiente, ¿cierto? Esta es la mayor velocidad y es ¿por qué? Porque tiene la mayor pendiente. ¿Listo? Ok. Entonces puede generar un problema similar eh, si tuviera algo de dinero en un préstamo de dinero, ¿cierto? Entonces sencillamente tenemos tres bancos que nos hacen tres préstamos, ¿no? Uno con una tasa del 0,7x, una tasa del 0,4x y otra tasa del 0,2x. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Acá la menor tasa es esta que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que nos conviene porque nos va a prestar el dinero a más bajo interés. Entonces, esa es la que nos conviene porque es la que tiene menor pendiente. ¿Listo? Por último, mis estudiantes, ¿sí? Aquí, perdón, puedo decir, escoja la menor pendiente, ¿cierto? Tenemos dos puntos que sería este de acá para 6 horas, ¿cierto? Entonces aquí sencillamente nos gastamos una velocidad de 1 kilómetro por hora, pues para 6 kilómetros nos gastamos 6 horas, ¿cierto? Entonces sería un punto de 6 kilómetros y 6 horas, ¿cierto? Entonces automáticamente pues podemos sacar los puntos, ¿cierto? Entonces podemos sacar la pendiente. Pendiente es igual a 6 menos 0 sobre 6 menos 0. Listo, la pendiente ya la sabíamos que es 1, ¿cierto? Entonces esa quiere decir la pendiente. A partir de la pendiente aquí, ¿cierto? Vamos a escoger cuál es la que se consiga mejor, menor, ¿cierto? Y a partir de este punto acá podemos construir, ¿cierto? Una ecuación implícita, allí prácticamente está, y la ecuación general de la recta. Es sencillamente de hacer. ¿Listo? Bueno, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya como último punto que tenemos el punto de de nuestro sistema de ecuaciones. Con ese punto de ese sistema de ecuaciones, sencillamente, pues, tenemos la posibilidad de resolver por los tres métodos que vimos: sustitución, igualación o eliminación, así como hicimos en clase. Entonces, para un sistema como este, ¿cierto? Entonces, tenemos que trabajar, ¿cierto? Y eliminar, ¿sí? O eliminar o igualar o sustituir, ¿cierto? De acuerdo a las tres metodologías que hemos visto para tratar de solucionarlos, ¿sí? Cuando tengamos, digamos, que nos dé x igual a 5 y y igual a 2, ¿cierto? Entonces podemos efectuar la prueba. Entonces recuerden que la prueba sencillamente tenemos acá 3 por 5, ¿cierto?
más 4, perdón, más 2, perdón, más 2 por 2, ¿cierto? Donde ese es el valor de X y ese es el valor de Y, igual a 5. Y al resolver todas estas operaciones me tiene que dar que 5 igual a 5. Si yo haga conseguir que 5 es igual a 5, bien, pero si este valor es totalmente distinto, nos quedó mal la operación, o nos quedó mal algún paso en la sustitución de cosas. ¿Listo? Bueno, mis estudiantes, esos son todos los temas. Entonces, les vuelvo a repetir cuáles son los temas que van a entrar en la evaluación, ¿cierto? Propiedades de la potencia, racionalización, relaciones de funciones matemáticas, ecuación de la recta y sus distintas formas de representación matemática, y sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? Esos son los puntos que necesitamos aclarar. Mis estudiantes, muchísimas gracias por su observación y su comprensión. Nos encontramos el lunes en nuestra evaluación. Les deseo un feliz fin de semana y que estudien bastante. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hasta luego.